En esta ocasión vamos a resolver un segundo ejercicio de resolución de triángulo rectángulo. En este caso se nos entrega un ángulo, se nos da el cateto adyacente a ese ángulo. Obviamente se nos entrega ese ángulo de 90 grados que hace el triángulo rectángulo y se nos solicita el otro ángulo que viene siendo un ángulo agudo, este que viene siendo el cateto opuesto al ángulo dado y esta que es la hipotenusa. Lo primero que haremos es recordar las tres funciones trigonométricas que hemos venido utilizando para la resolución de triángulos rectángulos, que son seno del ángulo que es igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa, coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente dividida la hipotenusa, y tangente del ángulo que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Bien, con estas tres tenemos, recordemos que son 6 funciones trigonométricas, pero digamos que estas son las más importantes a la hora de resolver un triángulo o a la hora de resolver diferentes problemas de aplicación a los triángulos rectángulos. Bien, pero precisamente la utilización de ellas tiene que ver con hallar los lados, pero en este caso lo primero que haremos es encontrar este ángulo. Vamos a encontrar el ángulo en A. Recordemos que la suma de los tres ángulos en cualquier triángulo da 180 grados, pero en particular que hay un ángulo de 90 grados en los triángulos rectángulos, eso quiere decir que los dos ángulos agudos deben sumar 90 grados. Si ya este mide 70, entonces este viene siendo igual a 20. Es decir, el ángulo en C es simplemente restar 90 y 70, lo cual nos da entonces 20 grados. El ángulo en A entonces mide 20 grados. Y con esto tenemos nuestra primera respuesta. Vamos a encontrar ahora los dos lados que desconocemos. En este caso el cateto opuesto, y lo debo relacionar con el cateto adyacente. ¿Cuál de estas tres funciones trigonométricas me permite relacionar cateto opuesto con cateto adyacente? Pues mirando las tres me doy cuenta de que es tangente. Bueno, entonces tangente del ángulo de referencia, que en este caso es 70 grados, es igual al cateto opuesto, que pongámosle un nombre, por ejemplo C, dado de que se opone el ángulo en C, dividido el cateto adyacente, que es 8. Este 8 que divide lo voy a pasar a multiplicar, nos queda entonces 8 por tangente de 70. Eso viene siendo el lado C. Es decir, 8 por 2.75, que es una buena aproximación para tangente de 70, y 8 por 2.75 nos da 22. Dado de que es una longitud y que las longitudes en este triángulo, es decir, los lados están en metros, aquí la respuesta debe estar también en metros. Y tenemos nuestra segunda respuesta de las tres que estamos buscando. Normalmente en la resolución de triángulos rectángulos se nos dan tres elementos. Uno de ellos es precisamente el ángulo de 90, y con los otros dos podemos hallar entonces los tres elementos desconocidos. En este caso es el ángulo en A, que es lo primero que encontramos. Bueno, en realidad entonces esto no es C sino A. Aquí estamos hallando el ángulo en A, que es lo que mide 20 grados. Tenemos aquí otro que es el lado C, que es el que acabamos de encontrar, que viene siendo el cateto opuesto a este ángulo de 70 grados. Y ahora vamos a hallar entonces la hipotenusa. Bien, ¿cuál me permite a mí de estas tres encontrar la hipotenusa, dado de que me dieron el cateto adyacente? Ojo que también pude haber utilizado el cateto opuesto, ya que lo tengo. Pero para minimizar errores y aproximaciones, entonces tomo el valor que se me entregó. ¿Cuál de esas se me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Ese es coseno. Entonces vamos a utilizar la función coseno, que en este caso estamos hablando de coseno de 70. Coseno de 70, que siguiendo esta función trigonométrica no es más que el cateto adyacente,
que es 8. Las unidades las ponemos al final. 8 dividida la hipotenusa, que llamémosla B, B minúscula, dado que se opone al ángulo en B. Esta B que está aquí dividiendo la voy a pasar a multiplicar. Nos queda B por coseno de 70. Y eso es igual a 8, dado que ya pasé este aquí al otro lado. Pero para encontrar a B, para dejarlo solo, paso este coseno que multiplica al otro lado a dividir. O sea que nos queda 8 dividido coseno de 70. De donde B es igual a 8 dividido 0.34. Y 8 dividido 0.34 nos da 23.4. Haciendo pues una aproximación aquí a una cifra decimal. Dado de que este también es un lado y los lados en este triángulo están en metros, aquí la respuesta también debe estar en metros. Resumiendo entonces, encontramos el ángulo en A, encontramos este que viene siendo el cateto opuesto y por último encontramos la hipotenusa.